Shalom, señoras, señores, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Una tertulia hoy un poquito distinta que en otras ocasiones, porque generalmente en esta tertulia analizamos algunos de los acontecimientos más importantes que han sucedido durante la semana. En esta semana no han sucedido pocos. Tenemos ese lanzamiento de misil por parte de Ahmadinejad, Irán. También tenemos el encuentro entre Bibi Netanyahu y Barack Obama en Washington. En fin, teníamos tema político del que hablar, pero les voy a confesar que a veces la política, dices, va a seguir ahí la semana que viene, y uno tiene la impresión de que lo que está diciendo esta semana es calcado a lo que dijo la semana pasada. Entonces, ¿por qué no tomarnos un pequeño respiro? Sobre todo en estas fechas, empezaba Shavuot y queríamos hablar de tradición, de cultura dentro del judaísmo. ¿Qué es la tradición? ¿Qué es lo que nos une a los judíos? Y entonces hubo un acontecimiento esta semana, no solamente que fuera Shavuot, sino también un acontecimiento importante. No salió en las primeras páginas de los periódicos, pero hubo un curso de cocina en España, en Madrid, que impartió nuestra experta en tradición en Radio Sefarad. Entonces dije, la primera persona que tiene que venir a hablar de tradición a Radio Sefarad es Irit. Irit, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es un placer tenerte. Y del otro lado, otra persona, nuestra experta, no tanto en la tradición, que también, pero más especialmente nuestra jefa de la sección de cultura, Ana, que la conocen ustedes también. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Bien, sorprendida porque te veo en otro micrófono. Normalmente estás en el de la izquierda, hoy te veo en el de la derecha, con esto de que no vienes como la de las noticias. No, sino hoy no tengo noticias. Nuestra experta en cultura. Yo, con permiso, empiezo preguntándote, Irit, ¿qué tal fue el curso? Porque yo oí la preparación en el programa de Casa Sefarad de Israel, pero no sabemos cómo ha ido. ¿Qué tal fue? Ha ido muy, muy bien. Y yo he oído que más que 100 personas se apuntaron, pero no podían entrar en la aula más que 30. Así que hubo 30 más unos a pie así un poco a la hora para ir. Pero estaba esto. Y colas fuera, por si acaso alguien salió antes de tiempo, entraba otro. ¿Sí? Sí. Pues entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero que hagan otro taller. De hecho, algún oyente nos ha escrito a nosotros protestando por el horario. Tienen razón. Nosotros queríamos... A mí también me vino muy mal el horario, lo siento. Imagínate si hubiera sido en un horario más popular. Imagínate las colas. Policía para poner orden en las colas. Sí. Había mucho interés y mucha gente que no tenían idea del judaísmo, de estas cosas, querían saber. Y lo más interesante, ayer precisamente hicimos orejas de Amán y eso abrió un poco una puerta a hablar de Esther, de todo la historia de los judíos. Os equivocasteis de fiesta, ¿eh? No tocaban orejas de Amán. No tocaban, pero es una tradición, un dulce muy típico israelí. Por eso decidí hacerlo. Me pidieron mucha gente. De hecho, me pidieron también hacer para Hanukkah su cañón. Pero eso no puede. Pero no puede ser todas las fiestas el mismo día. Sí, eso. Hablemos de Shavuot. Y así brevemente, ponnos al tanto a nosotros. ¿Qué es Shavuot? Shavuot, celebramos el 6 de Sivan, que son 7 semanas de la salida de Egipto, Pesach, hasta Shavuot. Contamos ahí el Omer, que cortamos precisamente en los campos, el trigo. Y son las 7 semanas que tardó el pueblo llegar al monte Sinaí para recibir su ley, su libro, que con él va a ser un pueblo. A partir de ahí se convierte en un pueblo, con ley, con la tradición, luego, a lo largo de las generaciones, de cumplir esa ley, de tratar de cumplirla. En vuestra opinión, ¿esta tradición surge realmente desde de la ley? ¿O al fin, es decir, surge de la ley, pero evidentemente se va modificando con el paso de los tiempos, ¿no? Se va modificando y sobre todo se le van añadiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre las fiestas judías obviamente se relacionan también con la época del año, que no se puede ignorar, con la agricultura, con cosas de este tipo. Entonces Shavuot, por ejemplo, también se convirtió en la fiesta de la cosecha que se hace en por estas fechas, y como era en épocas bíblicas una fiesta en la cual llegaban los peregrinos de todo Israel al templo de Jerusalén para traer como sus primeros frutos. Entonces este es, por ejemplo, otro ejemplo de cómo se fue añadiendo un factor de agricultura a la fiesta
religiosa estrictamente, digamos. Sí, porque es la fiesta de recibir la Torah, la ley. Uh-huh. Pero por el otro lado también terminamos de cosechar y hay que festejarlo y agradecer por la cosecha, si es buena, claro. Estaba viendo el otro día un calendario de estos calendarios que se ven en las fiestas de las 3 culturas, las 3 grandes religiones monoteístas. Todas las fiestas, tal vez no el mismo día, pero realmente coinciden siempre en el tiempo, ¿no? Hay un componente muy voy a decir, geográfico en el sentido de tierra, ¿no? Muy terrenal incluso en estas fiestas, no sé. Por ejemplo, la cosecha de Shavuot. En general, hay como 2 lecturas que hacer, no sé cómo lo veis. Por un lado surge como una lectura, vamos a decir, divina, por la cual la fiesta originaria sería el recibir la ley, y se une, como decía Ana, de repente la cosecha. Pero recibimos la ley, dentro de la Torah mismo nos ordena esa cosecha. Quiere decir, al recibir la ley misma contiene ya el anuncio de esta fiesta. La tradición las 3 fiestas que hay que venir a ver la cara de Dios en el templo y recibir. En cada vez se hace otra cosa. Cada vez hay otro sacrificio. En Pesach, sacrificio de la liberación. En Sukkot se hace también el sacrificio de Sukkot, de otoño. Y el Shavuot, el sacrificio que es en ese momento la cosecha de la fruta. Quiere decir, cada fiesta tenía su tradición ya escrita en la Torah. No llegó con el tiempo. Esas fiestas son de la Torah y está escrita la ley específica exactamente lo que vas a hacer estas fiestas. No son fiestas como Hanukkah o Purim que tenemos, que nos llegan con el tiempo, con acontecimientos en la historia que nos traen esta festividad para recordar ese momento que nos... Incluso Pesach. Sí. Bueno, Pesach también. Precisamente Pesach la orden. Acuérdate que Dios te ha sacado de Egipto y que eras esclavo antes. Y por eso no olvides cómo debes tratar a los otros esclavos. Pesaj está también... Sí. A mí me surgen muchas dudas siempre con la tradición, porque esto que estamos contando, estamos hablando de hace miles de años, y ahora nos vemos en el año 2009 rodeados de chips y de internet y cosas con nombres complicados que no sabemos exactamente para qué sirven, pero bueno, la modernidad, ¿no? Estamos inmersos en plena modernidad. ¿Por qué? ¿Por qué mantenernos? ¿Por qué mantener el recuerdo de estas tradiciones? ¿Por qué no avanzar y decir, bueno, esto está bien, esto les servía a nuestros tatarabuelos, pero nosotros somos modernos? Bueno, algunos sí lo hacen. O sea, es evidente que a lo largo de los años el judaísmo se fue dividiendo en muchas corrientes de judaísmo, y algunas de estas efectivamente dicen que algunas de las cosas de las tradiciones más antiguas ya no tienen tanta relevancia hoy. Sí. Y hay muchas cosas que efectivamente se fueron abandonando o modificando, adaptándose a la modernidad o a simplemente nuevas tendencias. Hay un poco de todo. Bueno, no hay que olvidar la palabra tradición en hebreo, masoret, significa pasar el testigo de uno al otro. Pasar un testigo de generación a generación. Porque si no pasas el testigo, se rompe la cadena. Eso es la masoret. Todo el tiempo hay que pasarlo. Y eso es lo que mantenía el pueblo hasta tener su país. Porque antes no hubo tierra. 2000 años no hubo tierra. Claro, y estos 2000 años se mantenía el pueblo con la tradición. Quiere decir que ahora si tenemos tierra, que es para completar realmente toda la tradición, poder trabajar la tierra tal como nos cuenta la Biblia de que debemos hacer, entonces ahora vamos a dejar la tradición, ¿no? Ahora es más completo aún. Todo volver realmente a ser como... Aunque se puede modernizar, como hacen los rabinos muchas veces, como el año sabático, encontrar solución, porque no puedes dejar de trabajar, tienes que sobrevivir de alguna manera. Y entonces hay soluciones para problemas, para ser un poco más modernos y reales, con la vida real, lo que tenemos. Estoy pensando con lo que estás diciendo, Irit, de alguna manera, no sé si lo veis así, la tradición ha servido de pegamento, ¿no? Sí, de pegamento del pueblo sí, totalmente. De una nación, porque esa nación no tenía tierra, la famosa nación sin tierra. Pero, claro, voy a ser polémica. Ahora que hay una tierra
ya no necesitas ese pegamento. O sea, en ese sentido el judaísmo sería muy específico, ¿no? Porque es el único pueblo que ha tenido que sobrevivir sin tener dónde sobrevivir. Entonces tú sabías que era Shabbat y que tú estabas festejando Shabbat aquí, y en la China estaban festejando 3 judíos que llegaron también. Ahora bueno, una de las cosas es que como aquí vemos alrededor, no todos los judíos viven en esta tierra, y aquí tenemos algunos ejemplos en este estudio, por ejemplo. Así que justamente por eso muchas veces las voces más antitradicionales efectivamente surgen desde dentro de Israel, donde ya sienten que quizá, como tú dijiste, ya no necesitamos la tradición, ya estamos aquí, ya tenemos la tierra, somos independientes, ya no es tan importante esta tradición, pero en muchos casos sigue siendo muy importante justamente para los que siguen en la diáspora. No, pero si no, ¿para qué estás ahí en la tierra si no tienes la tradición? Si no tienes la tradición, que era la tierra de tus padres, y tienes que cumplir la ley de tus padres en la tierra de tus padres, entonces no tiene sentido estar en esa tierra. Y el amor a la tierra va a desaparecer. No puede ser eso. Porque el pueblo precisamente está pegado a la tierra por prometer Dios a Abraham hace más que 4.000 años, cuando trató de sacrificar a Isaac para ver la prueba de amor que tenía y obediencia. Entonces en ese momento Dios ligó al pueblo a la tierra y dijo, tus hijos y descendientes volverán a esa tierra, y esa será su tierra prometida, por ese amor y obediencia que tuviste a mí, que reconocía a Dios. Era una de las primeras personas en el mundo que reconoció a Dios y su poder. Viajemos a esa tierra, como esa ¿Cómo vas a viajar tú? Bueno, como en breve viajaré. Cuando hablamos es que esta semana he tenido la inmensa suerte de asistir a unas conferencias muy interesantes acerca de laicidad, laicismo, bueno, no exactamente sobre eso, pero se hablaba de una especie de corriente en la sociedad española anticlerical, que de alguna manera contra la Iglesia católica, ¿no? En términos generales aquí, como iglesia mayoritaria, como religión mayoritaria. Vosotros en Israel ¿sentís que ese anticlericalismo, digo, porque Ana estabas destacando que hay varias corrientes y que a veces la propia crítica más fuerte llega desde el mismo Israel, ¿no? ¿Sentís que en Israel hay una corriente de anticlericalismo importante, o todo lo contrario, como reflejan algunos medios de comunicación, lo que hay es un reforzamiento de la cuestión religiosa? Yo creo que aquí pasa lo que pasó en Israel, yo diría, en los años 30 y 40, 1930, 1940. Hubo una corriente precisamente que no quería mirar atrás, a la diáspora, a los padres, a los abuelos, que tenían una manera de vivir en la diáspora bajando la cabeza. Querían trabajar la tierra y ser libres. Y hubo mucha poesía y mucha obra escrita sobre esto, que querían cortar las raíces. Y ya a partir de los 50 se dieron cuenta que no se puede cortar las raíces, que eso precisamente es lo que mantenía al pueblo, que hay que volver. Y precisamente ya se ve como hace 40 o 30 años que hay una corriente de gente que quieren volver a la tradición. Hasta gente que los kibutzim han puesto sinagogas en los kibutzim, que era la extrema izquierda, que no querían saber nada de la religión y el judaísmo. Dicen que necesitan esto, que es la espiritualidad les falta, y eso es una cosa que realmente completa la vida en el país. Yo lo veo que están mucho más felices así, visitando kibutzim que tienen ahora la tradición, hacer la Kabbalat Shabbat, un poco más tradicional que antes, y no tan laica con bailes que no tenían nada que ver con el judaísmo. Y por otro lado, yo sabía que iba a haber discrepancia. No, bueno, hay que describir también otra cosa que está sucediendo en Israel al mismo tiempo, que es que lo que pasó es que la religión, la tradición se metió en la política. Y eso es justamente lo que ha causado que sí exista este movimiento incluso se puede decir antirreligioso, porque al ver
la tradición ahí en los partidos y con pues todas estas cosas de corrupción política y económica que vemos por todos lados. Contra los muy ortodoxos, sí. Sí, claro. Movimientos muy ortodoxos. Los que llegaron a la política, entonces mucha gente, cierto sector siente que la religión se ha impuesto ahora de forma que ya no eres tú que puedes elegir qué tan religioso, si quieres utilizar tu coche en Shabbat o no, sino que es algo que en algunos aspectos está impuesto sobre la población. Por ejemplo, el que no haya transporte público en Shabbat, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos sitios, en la mayoría de, así como por regla. Que precisamente que sí hay transporte pero bueno, público, hay excepciones, obviamente, pero como regla se supone que no hay transporte público en Shabbat, entonces este tipo de cosas causa incluso furia para cierto sector que siente que la religión le limita la vida y que él no puede pues viajar en Shabbat si quiere. Pero cuando usaba título para esta tertulia, que decidí tradición y cultura, no religión, que algún día sería interesante marcar bien los límites, pero pongo pregunta casi para examen. La diferencia entre cultura y tradición. Mientras os escuchaba pensaba, a lo mejor la cultura es la versión laica de la tradición y la tradición la versión religiosa de la cultura. No sé, se me ocurre, ¿no? La verdad es que suena lógico, porque las dos cosas se pueden definir en cierto modo como tradiciones. También la cultura está compuesta de tradiciones. Lo que pasa es que la palabra tradición en este contexto la relacionamos efectivamente a cosas más religiosas, mientras cultura puede ser una tradición laica o una tradición que viene del cristianismo yo creo que lo que pasa un poco en Israel es que se ha forzado un poco las cosas por la forma de vida de ahí. Tener en cuenta que tienes solo un día de descanso a la semana, el sábado. El viernes, ahora, los últimos años, no se trabaja en muchos sitios, pero anteriormente sí se trabajaba. Entonces, mucha gente que era religiosa dejaban de ver a sus familiares porque no podías viajar. Era un desconecto completo de las familias. Y yo conozco muchas familias que han decidido empezar a viajar el Shabbat. Solo ese paso hicieron a viajar en Shabbat y conducir en Shabbat para ver a sus familias. Moraleja, tiene que haber 2 Shabbat por semana. Sí. Uno para viajar y otro para no hacer nada con la gente con la que te has ido a encontrar. Que la solución ahora se ha dado que el viernes muchos sitios no trabajan. Y entonces ya el viernes tienes tiempo de viajar. Pero ya es tarde porque muchos han cogido y han hecho tradicional su vida. Quiere decir, guardan las fiestas, las costumbres y todo. Digamos, en las fiestas hasta van por la sinagoga, pero viajan con coche. Y eso ya es un poco, han cogido un poco el sistema americano, porque la distancia de la sinagoga ha obligado a la gente a empezar a viajar con coche. Vale, yo ahora os saco de Israel. Ya hemos dado un tour por Israel y por su manera de funcionar. Y os pregunto, volviendo a cultura y tradición, si yo, por ejemplo, digo tradición, lo primero que te viene a la mente, un nombre, algo, Irit. Un nombre, sí. Shabbat. La noche es Shabbat. Ana, tradición. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, perfecto. Bueno, Rosh Hashanah tiene menos componente tal vez, pero también tiene un componente religioso importante. Y yo os digo, por ejemplo, Irit, cultura. Cultura, yo diría que es la cocina que me enseñaron. Cocina, la cultura cocina judía y las bendiciones de cada fiesta, las canciones de cada fiesta. Vale. Ana, ya dijiste todo. Iba a decir música y ahora ya dijiste canciones. Pero es curioso porque a mí me dicen cultura y yo digo Kafka o Woody Allen. O sea, me vienen nombres propios y es curioso, tal vez por el tipo de educación, me vienen nombres propios europeos. O sea, sí, cada uno lo que ha mamado. Sí, probablemente, no iba a decir Woody Allen, no sé si lo he mencionado, no sé si es europeo, pero bueno, es una cultura europea, ¿no? La que él transmite. Hay como una incomprensión de la Europa de los años de principio de siglo hasta la Shoah, o sea, o incluso antes un poquito, digo no de la Shoah, sino finales del siglo anterior,
O sea, un momento, estamos en el siglo XXI. Me estoy refiriendo a finales del XVIII y principios del XIX, que no se puede entender Europa, o creo yo que no se puede entender Europa sin la presencia judía, pero desde un punto de vista cultural. Y estas personas, estoy pensando en gente como Sigmund Freud, como Einstein, efectivamente, ¿no? Pues nombres que son un poco hitos del avance de toda una época, y que están muy desvinculados de la cuestión religiosa, por otra parte. Sí. Tal vez por eso me da a mí esta, no sé, digo, si tuvierais que diferenciar cultura y tradición, no. Es justamente una de estas, estos movimientos, de estas corrientes que justamente dicen que existe una cultura judía sin la tradición y la religión, que es justamente la que se basa en estos judíos seculares, o judíos que muchas veces casi rechazaban su judaísmo, pero que sí, algunos, obviamente no todos, sí. O por lo menos no estaban vinculados así tradicionalmente al judaísmo. Sin embargo, contribuyeron enormemente a la cultura en general. Y pues obviamente está la tendencia judía de buscar el judaísmo en sus escritos, en sus actos, ¿no? O sea, nunca dejaremos de pensar en ellos como grandes judíos, aunque ellos a veces no se definían como tal. Esto me encanta, esto que dices, porque además me lleva a otro punto que quería plantear y que ya tiene que ir siendo el último, porque vamos a ir cerrando, pero a las dos. Nosotros muchas veces, y aquí estoy abriendo el corazón de Radio Sefarad a nuestros oyentes, claro, tenemos que decidir sobre quién se hace un programa, sobre quién no, etcétera. Por el tipo de radio que tenemos, pues nosotros buscamos hacer programas sobre sobre temática judía, en general, pues por ejemplo, compositores judíos, escritores judíos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que decidamos, por ejemplo, que una música es judía? Que el compositor sea judío, que la temática sea, por ejemplo, estoy pensando, Babi Yar de Shostakovich. Shostakovich no era judío, Yevtushenko, que es el autor del... Sí. Esto no sabía, pero bueno, ya por la mujer no podemos, ¿no? La mujer manda. Pero quiero decir, la mujer manda, sí, pero sí. que sin embargo, sí emitimos Babi Yar por lo que trata, ¿no? Entonces, es demasiado, a mí a veces me da la impresión que se nos diluye, ¿no?, entre las manos. Es muy intangible lo de definir qué es judío y qué no, o sea, existen muchísimas maneras de verlo. Nosotros también, pues como dices, lo vemos aquí todos los días, casi este dilema a veces, ¿no? ¿Y qué pasa con un judío que, bueno, su padre era judío y después se convirtió y él ya creció como ortodoxo, como católico, pero muchas veces, tal vez porque era un gran compositor, queremos atribuírnoslo y seguir pensando que es considerarlo como judío. Sí. ¿Cuándo es para ti judío o no? ¿Cuándo dices, bueno, por ejemplo, perfiles judío-español? Bueno, ha nacido judío, es judío. Diga lo que diga, haga lo que haga por las circunstancias, como pasó en España aquí muchas veces. 2 o 3 generaciones aguantaban la conversión al cristianismo y luego desaparecieron, fueron a Portugal, a Ámsterdam y volvieron al judaísmo. 3 generaciones pasó eso, muy a menudo, los perfiles que digo. Pero estoy pensando, por ejemplo, Mendelssohn. ¿Sería judío? Él era, sí. No, él no nació judío. No, es justo, bueno, de hecho en él padre, pensaba cuando no, ya por decía, eso, ya con este ejemplo, lo puse ahí. Sobre la mesa, ¿no? Su padre precisamente era judío. Su padre se convirtió. Y les dio nombres judíos a los niños. Dio nombres judíos y todos los temas, porque hablan solo de temas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Esos son sus músicas. Quiere decir, alguien les ha contado eso. Pero también en el cristianismo hay muchas referencias al Antiguo Testamento. El cristianismo evita mucho el Antiguo Testamento. Y debe saberse en España. La Iglesia Católica no enseña el Antiguo Testamento. Bueno, no estoy La gente no aprende de eso. Desde los años 30
La gente no, lo que conozco yo, generaciones que aprendieron 30, 40, 50, no se aprende el Antiguo Testamento. Bueno, no se sabe lo que sabemos nosotros. Eso quiere decir que el cristianismo no lo quiere un poco dejar aquí al fondo. Me acuerdo de chiquita una anécdota. Me pidieron que llevara la Biblia para no sé qué en el colegio. O sea, la verdad es que no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, mi madre me dio... Y cuando llegué me acuerdo que me dijo la profesora, me sonrió muy 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 enternecida, me dice, no, esta no, la nueva, la de verdad, ¿no? Claro, yo esa no la tenía, pero no, me llama la atención. Es verdad que no había una enseñanza. Pero bueno, independientemente, a veces me da la impresión de que hacemos un poco de trampa, ¿no? Sí, bueno, como me gusta la música... Lo que nos conviene a veces. Por ejemplo, Bob Dylan. Bueno, no sé si Bob Dylan. Hay uno pero que era nacido judío. Y al nacer judío se acabó. Pero se hizo católico. No se puede hacer, para el judaísmo no se puede hacer, Masha. La ley judía, al nacer judío, eres judío. Da igual lo que haces, lo pretendes, lo que quieres que los otros entiendan. Y Hitler pensó lo mismo. No, por supuesto. Pero esto Entonces, claro. Bueno, eso ya es otro esto es otro tema, ¿no? Hay muchos judíos que decir que mira, es otro que tema, pero lo dejo sobre la mesa, aunque sea otro tema. ¿Cambió Hitler la manera de definir qué era judío y qué no era judío, en vuestra opinión? Seguramente, porque muchos judíos, por ejemplo, franceses, ¿no? Es un ejemplo clásico de muchos judíos franceses que se consideraban solamente franceses hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la misma Alemania había muchos alemanes. Muchos judíos que se consideraban solamente alemanes, no tenían absolutamente ningún vínculo con el judaísmo y no entendieron por qué, o sea, muchos de ellos también por eso se quedaban no huyeron, por ejemplo, como como antes cuando huían los judíos de Rusia o de Polonia. Muchos de los alemanes se quedaron porque pensaron, no, eso no tiene nada que ver con y también conmigo. Porque dijeron, mi abuelo me contó que dijeron que ellos consideraban que los alemanes es un pueblo muy culto. Un pueblo que tiene tanta cultura no puede hacer barbaridades. Pero él precisamente pensó que el judaísmo es fuerte y debemos ir con el judaísmo a otra parte. Y al no poder comer kasher, eso lo echó de Alemania. Bueno, pero otros... Estaba prohibido por Hitler. Ya. Bueno, tuvo la suerte de ser religioso en ese sentido. Peor suerte a aquellos que no les importaba no comer kasher, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un debate ya para otra tertulia y no sé si es una señal, pero bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a las dos por compartir con nosotros esta charla. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene en otro esta semana, probablemente con perfil distinto a este. Thank you.